¿Me explico? Porque la cultura del mexicano es una cultura de celebración. A mí me gusta eso. Y yo creo que deberíamos de aprovecharlo, porque si la cultura del mexicano es de celebración, siempre deberíamos de estar aprovechando ese tema a través de la alabanza para celebrar cuando venimos aquí, ¿no es cierto? Esa es una de las razones por las que la iglesia pentecostés o pentecostal, como le quieran decir, que es este grupo de iglesias que nacen hace como 100 años, después del gran avivamiento pentecostés, otro día hablaremos de eso, es por eso que ese grupo creció tanto, porque la iglesia pentecostés empezó a unir el concepto de celebración al culto, a la reunión, ¿ok? Y entonces grupos que estaban antes como presbiterianos, metodistas, bautistas, nazarenos y otros que estaban allí, pues no eran tan pachangueros. Entonces cuando llegaron los pentecostales y empezaron con el chuntata y dale y aleluyita y todo, eso atrajo gente porque la cultura del mexicano es, wow, aquí está viendo algo bueno. ¿Me explico? Yo voy a ser muy franco, aquí en casa no somos tan buenos celebrando, somos medio, la verdad. Somos medio. Hay algunas iglesias de Cornerstone que se pasan, ¿no? Son como de, wow, qué pachanga. Mi esposa y yo visitamos iglesias de Cornerstone, venimos de Coatzacoalcos, hace 3 días estábamos predicando juntos allá y la iglesia de Cornerstone una de las iglesias de Cornerstone de Veracruz, wow, se siente lo veracruzano, ¿no? Se siente el flow ahí. Y si uno va a Cuba, uno va a República Dominicana, uno va a Puerto Rico, o sea, wow, esos cuates son canela pura y se mueven hasta cuando no se mueven. Entonces, es bonito, ¿no? Hay que saberlo disfrutar. Pero hay otros que son, yo he ido a iglesias donde en verdad son muy formales. Cuando digo muy formales, quiero decir que les dan un programa donde dice de pie y todos sentados. Y así es el programa. No sé cómo funcionan esos en otros países, pero aquí en México eso no funciona tanto porque va mucho contra la cultura. Entonces diga conmigo, celebración. Por favor, dile a alguien que esté cerca de ti, aprende a celebrar. ¿Ok? Y entonces recuerda, porque alguien está pensando, no, si así a mí se me encanta, ¿de aquí a dónde? Ok, ponle freno. Recuerda que puedes celebrar correctamente o incorrectamente. ¿Está bien? La celebración del espíritu se llama adoración. Diga conmigo, la celebración de mi espíritu se llama adoración. Estoy hablando de la celebración de mi espíritu correctamente, cuando voy a celebrar lo que Dios celebra. Voy a decirlo de otra manera. Si tú celebras lo que Dios celebra, vas a convertir eso en adoración. ¿Va? Si tú no celebras lo que Dios celebra, entonces, voy a hablar de eso, no me adelanto. Debo aprender a celebrar lo que Dios celebra. Y eso significa que vas a necesitar, por una parte, discernimiento. Todos entienden la palabra discernimiento. Yo la he explicado varias veces. Discernimiento es la capacidad de cortar o separar algo y dejarlo a un lado. ¿Ok? No desperdicias todo. Yo siempre pongo el ejemplo, como cuando tienes una manzana que está podrida, pero solo un pedacito, o tiene un gusano, y tú metes y disciernes, eso es discernimiento, cortas lo que no sirve, ¿estamos de acuerdo? Y el resto te lo comes, no tienes que tirar toda la manzana, solamente separas lo que no sirve. Así es que el discernimiento es muy importante en la celebración. Por favor, quiero que repitas esto. El discernimiento es muy importante en la celebración. Déjame explicarte algo. La iglesia, por ejemplo, ha caído en el problema. Mucha iglesia más de corte religioso o un tanto legalista no sabe celebrar. ¿Por qué? Porque nos dijeron que toda celebración entonces es mala. Entonces llegas a un lugar y se pararon a bailar, es pecado. Y entonces es pecado el baile. Y tú me entiendes, ¿no? Y alguien así viene de una iglesia así donde toda celebración era pecado. Ok, ¿qué otra cosa era pecado si se celebraba? No sé, lo están pensando, ¿sí será o no será? No sé, que me vaya yo a quemar. ¿Mande? Escuchar música secular y algunos géneros en particular, ¿no? O sea, música clásica, no hay problema, eso debe ser santo. Pero ya si era salsa, no, eso sí ha de ser bien pecador. ¿Sí me explico? Digan conmigo, discernimiento.
Y entonces era más fácil encasillar. Entonces es más fácil cuando la iglesia dice, mira, nada de lo que vas a hacer en ese lugar ya está bien. Si te invitan a una fiesta, de entrada ya estás en territorio del enemigo. Pues híjole, pues qué triste, ¿no? O sea, el diablo se quedó con la fiesta. Y entonces ahora, ¿cómo me divierto? En el culto. Y si tu culto es aburrido, pues pobre de ti. Porque si lo más divertido vas a tener en tu vida va a ser el culto, y el culto de tu iglesia está aburrido, imagínate. Porque no te enseñaron a discernir. Diga conmigo, debo aprender a discernir. No sé qué me conviene y qué no me conviene. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo que está en la Biblia. En la Biblia aparece la Santa Cena. Y en la Santa Cena, en 1 Corintios, la Biblia dice que se reunían y era una convivencia. No solamente era un acto religioso o protocolario menos. No era solamente un acto espiritual en el sentido de tu espíritu, de alimentar tu espíritu. Literalmente se daba esa ceremonia en el marco de algo que se llamaba un ágape. El ágape era una fiesta cristiana. Entonces él celebraba la Santa Cena y luego traían comida. Y después de la Santa Cena se quedaban a cotorrear y comían y todo. Pero resulta que Pablo les dice, oigan, se les está pasando la mano. ¿Sí han leído esto o no? Tienen cara de, ¿eso dónde dijo que está? Está en 1 Corintios, tienes que leerlo, y en 2 Corintios tienes que checarlo, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Lee las dos cartas. Pero entonces a algunos se les pasaba la mano y llevaban vino y terminaban hasta borrachos. Después de tomar la Santa Cena, se metían al ágape y el ágape se seguía la fiesta. Y Pablo les dice, oigan, no están celebrando correctamente. ¿Ok? Y entonces a mí por eso me llama la atención luego cuando dicen, ay, la iglesia tiene que ser como la iglesia primitiva. Y yo digo, ¿cuál de todas? La de Corinto, que eran unos tremendos con las fiestas y que tenían un caso de incesto, o la de Gálatas, que eran unos religiosos con el tema de judío, o cuál. No, la realidad es que la iglesia siempre ha padecido sus dolores. ¿Ok? Así es que bienvenido al mundo de la iglesia. No hay iglesia perfecta. Por eso dile a alguien, aprende a discernir, para que aprendas a celebrar. ¿Te ha tocado ir a una fiesta donde tú tienes que discernir la celebración? Eres parte de esa celebración, tienes que estar en esa celebración, pero tienes que discernir hasta dónde te involucras en esa celebración. ¿Estamos de acuerdo? Y tú no estás en una iglesia, escucha lo del pastor general, ¿ok? Tú no estás en una iglesia que te va a decir que no puedes ir a una fiesta. No estás con un pastor que te va a decir, no bailes, es del diablo. Yo no soy esa clase de pastor, ¿ok? Tampoco estoy organizando ágapes hasta las 3 de la mañana, ¿ok? Cada semana, uno que otro nada más. Pero, ¿qué pasa con eso? Tú tienes que aprender porque eso es parte de tu nivel de madurez. Tú tienes que saber ejercer tu madurez para saber de esto puedo participar y de esto no puedo participar. Ahora, quiero darles otro principio. Díganlo conmigo. Mi libertad no es la de mi hermano. Voy a decirlo de otra forma. Mi libertad no es la misma que la de mi hermano. Hay algunos de ustedes que se dan libertades que otro no debería tomarse, porque no es la misma libertad para todos. ¿Cómo, pastor? ¿Que no se aplica la misma regla de pecado para todos? No, no es así de fácil, querido. Cuando yo hablo de estos temas es complicado porque la gente se toma más libertades de las que debería. Es fácil irse de filo. Pero por ejemplo, en la fiesta del ágape que esto me estoy refiriendo, uno de los problemas fue el alcohol. Había vino en ese ágape porque no estaba prohibido. De hecho, el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo lo hizo y en esa boda multiplicó y el vino que multiplicó fue del mejor. ¿Ok? Y no les gusta hablar a los pastores de esto porque luego parece que estamos invitando a que se vayan a echar una. No, pero eso es lo que dice la Biblia que pasó. ¿Estás conmigo? Ok, pero si eres una persona que tuvo un problema de alcoholismo, que viene de un problema de que no sabías poner límites, no sabías celebrar, no te enseñaron,
Y entonces, como buen mexicano, te enseñaron que estar celebrando es estar hasta atrás, ¿sí? Porque ese es parte del problema del no discernir y de no saber. No te enseñaron a poner los límites correctos. Y entonces te agarraste con el alcohol. Luego Cristo te salvó, gloria a Dios. Y ahora estás en un lugar donde se sirve algo. Y yo te digo, tu libertad no es la del otro. Sé sabio. ¿Estás captando la idea? Debes de aprender a discernir. Y hay otras claves de discernimiento que no voy a tocar ahorita porque no me da tiempo. Solamente te estoy diciendo que tienes que aprender a celebrar. Ahora estoy en el nivel del alma. En el nivel del alma tienes que aprender a celebrar. Si no lo haces, vas a volverte un crítico de la libertad de otros. Siempre vas a estar diciendo, hey, mira, ese está celebrando mal. Hey, mira, él está haciendo aquello. Hey, él, mira. Siempre vas a estar en eso. ¿Por qué te sientes con la libertad de decir qué está bien o qué está mal en la vida del otro? ¿Cuántos me están siguiendo? Hay otros principios, como por ejemplo, y esto es muy importante, apréndanselo, por eso lo quiero mencionar. Nunca comprometas tu libre albedrío. Dígalo conmigo, no debo comprometer mi libre albedrío. ¿Cómo se compromete tu libre albedrío? O tu voluntad. ¿Cómo queda comprometida tu voluntad? Claro, cuando la pierdes. ¿Y cómo lo puedes perder? ¿Se te pasaron las copas? Cualquier sustancia que tú metas en tu cuerpo que te hace perder tu libre albedrío, te estás yendo fuera del orden del reino para celebrar. Porque un principio que Dios te delegó en ti mismo, que es fundamental, se llama dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Y el dominio propio es fruto del Espíritu. Si tú pierdes el dominio propio, estás fuera de la cancha de la celebración correcta. ¿Estamos de acuerdo? Así les podría dar otras claves para saber cuándo tienes que celebrar. Esas claves te van a servir para saber hacer el discernimiento personal. Y sobre ese discernimiento, los que son papás pueden enseñar a sus hijos en el futuro a que sepan discernir, a que sepan en qué meterse y en qué no meterse. Yo he visto los dos extremos, padres que les dicen a los hijos, no debes hacer nada de esto, y meten a Cristo en una cajita de religión de las 200 cosas que no debe hacer un cristiano. ¿Sí me explico? Y el pobre hijo se cría ahí, y en cuanto tiene oportunidad sale corriendo, odiando a la iglesia y a los papás y a los hermanos y a todo el mundo, porque le enseñaron que la fe era una cajita donde no había que salirse. Y está el otro extremo, el extremo de los que dicen, vamos, haz lo que quieras, cuando quieras, Dios te perdona de todo, no tienes problema. Y entonces pierden límites, pierden libre albedrío, pierden dominio propio, hacen tonterías y empiezan a celebrar como no deben celebrar. ¿Cuántos me están captando la idea? Vamos, dile de nuevo a alguien, aprende a celebrar. La mejor forma de aprender a celebrar es pensar, es hacerse esta pregunta. ¿Puedo celebrar esto sin que afecte mi espíritu? ¿Puedo celebrar sin que afecte mi espíritu? Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Cuando celebras debes ver que las tres cosas están ahí interactuando. Debes preguntarte si no estás afectando tu cuerpo, si no estás afectando tu alma, pero sobre todo debes preguntarte si esta celebración no afecta a tu espíritu. Porque si tú está afectando tu espíritu, entonces no puedes celebrar lo que Dios celebra. Por eso me llama la atención tanto el caso de Jesús multiplicando el vino en el primer milagro allí en Caná de Galilea. Porque él estaba avalando una festividad social con algo que podía comprometer el libre albedrío de la gente si no se cuidaba. Y no veo a un Jesús tratando de poner unas restricciones a todos, diciendo nadie lo va a hacer. Nadie debe hacerlo. Lo que veo es a Jesús diciendo, ustedes deben de ejercer su libertad con sabiduría. Libertad con sabiduría. Yo te pregunto, ¿prefieres una iglesia religiosa que te diga todo lo que no debes hacer porque no se hace así aquí? ¿O prefieres una iglesia que te enseñe a madurar y puedas saber discernir cuando tienes que hacerlo? ¿Estás entendiendo la diferencia? Madura.
Y este es el gran problema que tenemos los papás. Tenemos que ayudar a madurar a los hijos dándoles márgenes y ayudándoles a celebrar correctamente. Así es que, déjame decirlo así. Mi celebración como hijo de Dios debe ser una alineación con el corazón de Dios. Mi celebración como creyente debe ser una alineación con el corazón de Dios. Si estuviera aquí Cristo, yo no lo haría. Pero es que sí está. Entonces tienes que pensar si quieres hacerlo. Yo no creo que Cristo personalmente, si hubiera estado acompañado de una fiesta, se hubiera enojado de que bailaras. Pero sí creo que se molestaría de ciertos tipos de baile. Cuando el baile empieza a ser un baile provocador, sensual, provocativo, incluso sexual, entonces no estamos sabiendo discernir. Y no puedes celebrar como Cristo celebraría. Escucha, por eso Pablo dijo, no uses tu libertad como ocasión a la carne. Va de nuevo, Pablo dijo, no uses tu libertad como una oportunidad para tu carne o para tu pecado. Es como Dios diciéndote, yo te estoy dando libertad, úsala, pero úsala sabiamente, discierne, no la uses como un derecho para cometer burradas. Porque tú vas a traer las consecuencias de eso. Así es que tienes que acomodar tu celebración al corazón de Dios. Porque hoy hay mucha presión en el mundo para llevarnos a la celebración incorrecta. Lo están viviendo nuestros niños desde niños. Desde la escuela primaria, y les ponen un altar a la muerte y quieren que celebren a la muerte, por ejemplo. Y ellos quieren que vean todo esto tan bonito, pero en realidad detrás de eso hay un acto que no debería ser celebrado. ¿Me estoy explicando? Y un niño no entiende, pero está siendo empujado a eso. Yo he visto festivales de niños con música de Bad Bunny o de algunos peores. Y yo digo, ¿pero qué tienen en la cabeza los maestros ahora? ¿Sí me explico? Y tienen a niños de quinto, de sexto año de primaria perreando. Y eso es, yo digo, ¿en serio no les da la cabeza como adultos para entender que es un límite? No estoy hablando de algo religioso, solamente estoy hablando de un límite natural, sano. No es la etapa, no es el momento, no es el lugar. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos creen que tenemos que enseñar a la siguiente celebración, a la siguiente generación a celebrar? O para que no se dejen arrastrar por un montón de cosas que están viendo a su alrededor. Es tan peligroso todo esto. Ahora prendes la televisión y prendes el radio o pones Spotify y estás viendo un montón de influencia de los medios de comunicación empujándote a celebrar fuera de lo que Dios celebraría. Ahora estamos celebrando películas que pueden comprometer nuestro espíritu con espíritus demoníacos, porque son de terror bien cargado. Y te repito, yo no soy un pastor que se espante, pero quiero discernir. Te has sentado a ver una película de terror y dices, ¿la aguanto? No la aguanto. Y de pronto estás viéndola y dices, y tu espíritu te está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuántos les ha pasado? Porque el espíritu te está diciendo, esto no lo puedo celebrar contigo. No me estoy gozando, dice el espíritu dentro de ti. Y tú tienes que tener el valor de decir, hey, apágale, muévele. No. Yo me acuerdo, hace un tiempo mis hijos estaban viendo una película en casa y nosotros estábamos en otra habitación, y de pronto mi esposa y yo reaccionamos porque la atmósfera en la casa cambió. ¿Te acuerdas, amor? Y mi esposa se paró, fue hasta allá y dijo, ¿qué están viendo? Y ellos estaban viendo una película de terror, pero esa película en particular traía premio, pero había cambiado toda la atmósfera en la casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el espíritu estaba diciendo, yo no puedo entrar aquí a celebrar. Es más, ahí se queda con su fiesta. Y Satanás estaba diciendo, gracias por el espacio. Discernimiento. Tienes que saber. Entonces estoy hablando de la celebración antes de cerrar con el otro extremo. Esta es la celebración negativa.
Pero qué hermoso es cuando nos podemos empujar al otro extremo. Acabo de hablar de un extremo, pero no estoy hablando en blanco y negro, ¿me entiendes? Espero que estén captando la idea. La celebración no es blanco y negro. No es tan sencillo como decir esto sí y esto no. Y ya te dije, es mucho más complicado. Solamente estoy poniendo los extremos en esta parte donde hay cosas que claramente no vamos a poder celebrar con Dios. Y el otro extremo, donde sí puedes, ese se llama adoración. Es el punto más alto de la conexión de tu celebración con lo que Dios celebra. Es cuando tu alma, escúchame, se conecta a tu espíritu para que alma y espíritu conectados empiecen a celebrar lo que Dios celebra. Y eso que Dios celebra es algo que llamamos lo que la Biblia llama santo. Santo es un concepto importante en la Escritura, porque la palabra santo no significa perfecto. Como cuando a veces decimos, esa persona es santa, es como, uy, ya la pusimos en un altar súper y nunca tiene un error. Ese no es el concepto bíblico inicial, tiene una aplicación en eso, pero no es ese la base de santidad. La base de santidad es algo que fue apartado y consagrado para el uso de Dios. Diga conmigo, apartado y consagrado para que Dios lo use. ¿Cuántos santos hay aquí? Porque tú fuiste y para que Dios te use. Así es que la gente voltea y dice, ¿dónde están los santos? No los veo en las paredes. No, andan aquí platicando unos con otros. Porque son los que están apartados y consagrados para un uso especial. Y entonces había vasos consagrados, o mobiliario consagrado, o lugares consagrados, o espacios consagrados, o ciudades consagradas. Incluso en la Biblia, Jerusalén es llamada ciudad santa. Toda una ciudad, todo un espacio. A Dios le gusta santificar cosas. Agárrala. A Dios le gusta santificar lugares, espacios, objetos, personas, porque lo que Él está diciendo es, quiero poner esto a mi servicio. Quiero tomarlo y decir estos dones que les di de la alabanza, quiero consagrarlos, quiero ponerlos a mi servicio. Y así cada uno de nuestras habilidades, capacidades, dones, Él quiere tomarlos y usarlos para Él. Aunque sea en un hospital o en una escuela o en una oficina de gobierno, pero que pueda ser usado para Él. Eso es santo. Y entonces viene a mi mente la historia que yo he mencionado varias veces de un hombre llamado Saúl. Porque Saúl le fue regalado un principio de santidad llamado primogenitura. La primogenitura era el derecho a que su descendencia fuera santa. A ver, Dios había prometido que de esa casa vendría la nación de Israel, pero entonces había dos hijos, Jacob y Esaú, y no podía la nación venir de ambos. Dios tenía que decir, uno de ellos va a llevar el trazo de la nación de Israel. Y entonces entra el concepto de el primero que nace, llevaba esa promesa, y ese privilegio le tocó a Saúl. Pero Saúl era un poco descuidado con las cosas santas. No sabía discernir. No entendía la diferencia entre lo consagrado y santo y lo, voy a usar otro término de este lado, profano. Diga conmigo, profano. Así es que voy a hacer un paréntesis. Si estoy explicándolo bien, tú estás entendiendo que tú puedes celebrar con lo profano o puedes celebrar con lo santo. Y no es que sea, ya te lo dije, tan blanco y negro, pero tu corazón debe moverse, aprender a moverse en esto para no irse hasta el extremo profano. Pues Saúl entonces no entendió y él no le dio importancia a lo santo. A ver si me estoy explicando, porque hice una pausa aquí a propósito. La razón principal porque la iglesia no sabe adorar, la razón principal porque el cristiano deja de adorar correctamente, es porque no puede ver
lo santo como Dios lo ve. ¿Lo estás captando? Si yo pudiera entender que estoy delante del Rey de Reyes, si pudiera ahora mismo su gloria ser revelada delante de mí, a mis ojos se abrieran, mis sentidos se volvieran sensibles en este momento, yo caería de rodillas, me pasaría como el profeta que dijo: oh, soy inmundo y pertenezco a un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey. Sentiría como el peso de su gloria. ¿Me estoy explicando? Porque de pronto se abrió mi corazón y entendí lo santo. Cuando, por ejemplo, venimos a adorar, y yo veo que las personas que estamos acostumbradas a ir a una iglesia por tantos años, yo he ido a iglesia toda la vida, a congregarme pues toda la vida con creyentes. Es tan fácil, después de cada domingo, 2 o 3 veces por semana, cantar las mismas canciones a veces. Es tan fácil perder el sentido de lo santo, que ya no alcanzo a ver el peso de lo consagrado y pierdo el discernimiento. Y entonces cuando Saúl vio comprometida su primogenitura, que por cierto fue a raíz de que su hermano pues tenía una visión distinta que él, su hermano llamado Jacob sí entendía lo santo, y entonces él dijo: yo quiero eso, yo quiero lo que mi hermano tiene. Y un día Saúl, que le gustaba mucho andar cazando ahí de cacería y todo, y regresó todo cansado y asoleado y hambriento, muy hambriento, ¿verdad? Y entonces dijo: no hay nada de comer. No, le dijo Jacob: no, fíjate que mi mamá ni está. Pero no dejó algo. No dejó nada. Y mi papá: no, pues tampoco, ya sabes que él ni cocina. Oye, ¿y no hay? No hay. Es que me muero de hambre. Lástima. Pero oye, como que huele rico. Sí, es que hice comida para mí. Y muchos critican a Jacob ahí porque dicen: qué mala onda, ¿no? ¿Por qué no le compartió? Pero es que Jacob tenía un plan. Él dijo: mi hermano es tan tonto. No sé si lo pensó así, yo creo que lo pensó así. Yo hubiera pensado así. Mi hermano es tan tonto que no sabe entender lo que Dios le regaló. ¿Sí? Y estoy casi seguro que si le ofrezco un plato de comida ahorita que viene hambriento, me la cambia. Oye, entonces si tienes comida, pues sí, si quieres te la cambio. ¿Qué quieres a cambio? Dame tu primogenitura. La Biblia dice, escucha, que Saúl dijo dentro de sí, o sea, esto es lo que él pensó: ¿para qué quiero la primogenitura si de todas formas un día me moriré? A ver, precisamente para eso era la primogenitura, para cuando te mueras. Porque la primogenitura era el derecho de legado de tus hijos. Y él está pensando, su visión de inmediatez, y sobre esto debería de predicar otro rato, pero me quedan 4 minutos. Su visión de inmediatez era: si no puedo disfrutarlo ahora, si mi celebración no es para que me divierta, para que me goce, para que aproveche, porque sabes que diviértete, el tiempo se va, la vida se acaba. ¿Sí me estoy explicando? Esta visión de Saúl de celebración: fui de cacería, quiero una comida ahorita, una visión de inmediatez y funcionalidad, te mete en lo profano. El cigarro ahorita, me alcoholizo ahorita, tengo relaciones sexuales ahorita disfruto, ahorita bailo, ahorita como, ahorita esto, ahorita aquello, al fin que todavía tengo vida. Está hablando Saúl, el que no sabe discernir. Pero acá hay un Jacob que dice: no, yo tengo sentido de eternidad. Y yo puedo ver más allá de la celebración de un día, o de unas horas, o de un mes. Yo puedo ver mi descendencia ligada al corazón de Dios. ¿Tienes hambre? Te doy un plato. La olla entera si quieres. Pero yo quiero lo que tú tienes. Y entonces la Biblia dice
en el libro de Hebreos: no sea que haya entre ustedes algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, dice Hebreos, vendió su primogenitura. No sea que entre nosotros haya Esaúes. ¿Quiénes son los Esaúes de la historia? Los que por su celebración inmediata descuidan su celebración eterna. Los que por un momento de placer y de gozo descuidan la conexión de su espíritu con el Espíritu Santo y bloquean la adoración en su corazón. ¿Te das cuenta que Dios no está enojado? No es el Dios que nos pintaron allá en el cielo con cara de pocos amigos, como el gran aguafiestas del universo, tratando de que estés triste y amargado. Ese no es Dios. Dios es un fiestero de primera. Otro día hablamos de eso. Pero lo que Él está diciendo es: quiero enseñarte a celebrar de tal manera que la celebración no se te acabe con un plato de lentejas. Quiero enseñarte a celebrar de tal manera que tu espíritu tenga celebración eterna. Eso te llevará a la adoración. Empuja tu vida a vivir en adoración. Y cada vez que quieras celebrar, solo conéctate con el espíritu. Oh, mi esposa y yo somos de celebrar mucho. Oh, sí, somos de celebrar. Y no somos pastores asustados, ¿sabes? Por la celebración de la gente. Pero hemos aprendido a discernir. ¿Qué me afecta? ¿Qué no me afecta? ¿Qué le afecta al otro? ¿En dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué trascendencia tiene esto en mi vida? ¿A Cristo le gusta? ¿No le gusta? Y otras cosas que ya te dije, que son elementos de discernimiento. Si alguien está aquí luchando con eso, yo tengo 2 palabras para terminar. La primera es: vuélvete sabio. ¿Ok? Eso es sabiduría práctica. Pide al Espíritu Santo los elementos de discernimiento que tú vas a necesitar para tomar la decisión correcta cada vez que celebres. ¿Está bien? Ese es el primer consejo. Y el segundo es: oye, busca lo que Dios ama. Celebra lo que Dios celebra, para que no seas como un profano como Esaú. ¿Sabes lo que significa la palabra profano? La palabra profano significa el que menosprecia lo sagrado. A veces, por estar en una celebración acá en nuestra carne que se va tan rápido, despreciamos o menospreciamos lo sagrado. Entonces, mi segunda opinión y mi segunda invitación el día de hoy es: ten hambre de celebrar con Dios. Celebra lo que Él celebra. Enamórate de lo que Él está enamorado. Ama lo que Él ama. Haz lo que Él haría. Vuélvete un adorador, no un adorador de reunión, de culto. Vuélvete un adorador en espíritu y verdad. Esos son los verdaderos adoradores. A veces piensas en los verdaderos adoradores, y se van al tercer cielo en la alabanza. No, lo que está diciendo es: ellos saben celebrar en su espíritu en cualquier momento. No permiten que les roben el gozo. Defiende tu gozo, porque lo vas a necesitar en la presencia del Señor. Defiende tu gozo. La Biblia dice: ¿está alguno entre ustedes triste? Cante alabanzas. Acérquese a lo que a Dios le agrada y celebra con Él. Empuja tu alma a la celebración con Cristo.